Amós era un hombre sencillo, de vida tranquila. Trabajaba como pastor y cuidaba de sicómoros en la pequeña aldea de Tecoa, al sur de Jerusalén. No tenía grandes ambiciones, no era sacerdote y mucho menos formaba parte de un linaje profético. Su vida se centraba en cuidar de sus ovejas y sustentar a su familia, lejos de los reflectores y la fama. Tecoa, un lugar aislado, era donde Amós encontraba paz, sin las preocupaciones del mundo exterior. Pero todo cambió de repente. Dios lo llamó de una manera inesperada, para algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. No fue por su posición social ni por su formación religiosa, sino por su corazón humilde y dispuesto a obedecer. Amós, un simple hombre del campo, recibió el llamado divino para convertirse en profeta, en un momento crítico para el reino de Israel. En aquella época, bajo el reinado de Jeroboam II, Israel estaba viviendo un periodo de grandes pérdidas materiales. La riqueza fluía, a medida que las ciudades crecían, pero, al mismo tiempo, la moralidad y la espiritualidad del pueblo caían en decadencia. La injusticia dominaba, los pobres eran oprimidos y el espíritu hacia Dios se había vuelto algo vacío. Fue en ese escenario que Dios pidió a Amós que dejara su vida pacífica y fuera hasta Israel, donde debía denunciar la corrupción y la injusticia. Amós no se veía como profeta ni formaba parte de una escuela profética. Él mismo dijo: «No soy profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel». Amós 7:15. Él no buscó ser llamado, pero, cuando lo recibió, lo aceptó con fe y reverencia. Sabía que su mensaje no sería bien recibido, pero siguió adelante, confiando en Dios. Dejó atrás la seguridad de su vida en Tecoa y viajó hasta el reino de Israel, consciente de que su misión sería difícil. Lo que Amós tenía que decir era claro. El juicio de Dios estaba próximo debido a la corrupción y la iniquidad que dominaban Israel. No fue enviado para agradar a los poderosos ni para ofrecer palabras suaves. Al contrario, su misión era denunciar la opresión de los pobres, la corrupción de los líderes y la hipocresía religiosa que reinaba entre el pueblo. Amós se convirtió en la voz de la verdad, en un tiempo de oscuridad espiritual, llamando al pueblo al arrepentimiento para evitar una catástrofe. El ejemplo de Amós nos muestra que Dios muchas veces escoge a los menos probables para cumplir sus propósitos. Él era solo un pastor, pero se convirtió en profeta, y su valentía y fidelidad marcaron la historia de Israel. Amós trajo un mensaje que resuena hasta hoy, mostrando que la verdadera grandeza no está en el poder o las riquezas, sino en obedecer a Dios y decir la verdad, aunque eso traiga consecuencias. Le preocupaba algo muy serio: la justicia y la rectitud. Para Amós, estas dos cosas eran inseparables del verdadero Espíritu de Dios. Él denunció las injusticias de Israel, donde los ricos y poderosos explotaban a los más pobres para acumular aún más riqueza, mientras los necesitados eran ignorados. Para él, esto era un reflejo claro de la decadencia moral y espiritual de un pueblo que se había alejado de Dios. Amós no se calló. Habló abiertamente contra los ricos que oprimían a los pobres y contra los líderes que corrompían la justicia. Su mensaje era directo: Dios no se agrada de rituales vacíos ni de palabras bonitas. Lo que Él desea es ver justicia en las acciones diarias. En una de sus declaraciones más impactantes, Amós dijo: «Odien el mal, amen el bien y establezcan la justicia en los tribunales». Amós 5:15. Para él, adorar a Dios no era solo acudir al templo, sino actuar con compasión y luchar por un mundo más justo. Con palabras firmes, Amós advirtió que Dios no toleraría la corrupción para siempre. El juicio estaba próximo, y el momento para cambiar era aquel instante. Usó imágenes poderosas para describir la urgencia de su mensaje, como la comparación de Dios con un león que ruge o con un fuego que todo lo consume. Amós declaró: «El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará?». Amós 3:8. Su mensaje era claro: el pueblo debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Amós dirigió sus críticas especialmente a los líderes de Israel: jueces corruptos, comerciantes deshonestos y líderes religiosos que ignoraban las injusticias a su alrededor. Fue la voz de aquellos que no tenían voz, clamando por justicia en nombre de los oprimidos. A pesar de sus palabras duras, Amós también ofreció esperanza. Si el pueblo se arrepentía y volvía a practicar la justicia, Dios los perdonaría y restauraría la nación. El mensaje de Amós nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos tratando a los demás, especialmente a los más vulnerables? Para Dios, la justicia social no es opcional, es esencial. Amós nos recuerda que el verdadero fervor se manifiesta en acciones que promueven la justicia y la rectitud. Sus visiones, como la del plomada, muestran que Dios estaba midiendo el estado espiritual de Israel.
revelando que, aunque era un pueblo próspero materialmente, estaba en decadencia moral y espiritual. El mensaje de Amós sigue siendo un llamado a vivir una fe que transforma, basada en la justicia y en la voluntad de Dios. En la visión de Amós, Dios usó la plomada como símbolo para medir la integridad del pueblo de Israel. Él preguntó a Amós qué veía, y el profeta respondió: «Veo una plomada». Entonces, Dios declaró algo muy serio: «He aquí que pondré la plomada en medio de mi pueblo Israel. Nunca más lo pasaré por alto». Amós 7:8. Este mensaje era claro. Dios estaba evaluando el corazón de Israel, y el resultado de esa medición era preocupante. El pueblo que debía estar alineado con los preceptos de Dios se había desviado, como un muro torcido que no puede mantenerse en pie. Hasta aquel momento, Dios había sido paciente, dando tiempo para que el pueblo se arrepintiera y volviera a sus caminos. Pero ahora, con la plomada, dejó claro que esa paciencia había llegado a su fin. Israel había sido hallado en falta. El muro, que simbolizaba la nación, estaba fuera de alineación y a punto de derrumbarse. No habría más postergaciones. El juicio de Dios estaba decidido y sería definitivo. Para Amós, esta visión era un recordatorio poderoso de su misión: llevar al pueblo un mensaje duro, pero necesario. Debía decir la verdad, por más difícil que fuera, porque la corrupción y la injusticia habían colmado la medida contra Israel. Otra visión impactante que Dios dio a Amós fue la de una canasta de frutas maduras. Dios preguntó al profeta qué veía, y Amós respondió: «Veo una canasta de frutas maduras». A simple vista, las frutas maduras pueden parecer un símbolo de plenitud, algo que ha llegado al punto justo. Pero aquí, también traían una advertencia: las frutas maduras están a un paso de pudrirse. Así era Israel. La nación parecía próspera y fuerte, pero espiritualmente estaba al borde de la ruina. Dios entonces dijo: «Ha llegado el fin sobre mi pueblo Israel. Nunca más lo pasaré por alto». Amós 8:2. Esto significaba que la paciencia divina se había agotado y que el juicio estaba a punto de ocurrir. Las frutas maduras en la canasta simbolizaban que Israel había alcanzado el límite de sus iniquidades. A pesar de las apariencias, la nación estaba espiritualmente arruinada. Las riquezas y el poder que habían acumulado no pudieron salvarlos, porque moralmente eran decadentes. Así como las frutas que parecen buenas pero pronto se deterioran, Israel estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. El tiempo de la advertencia había terminado, y la justicia divina estaba decidida. Estas visiones de Amós nos muestran que Dios no tolera la injusticia y la corrupción para siempre. Él evalúa nuestras vidas, como un constructor que usa una plomada para medir si algo está en su lugar. Así como las frutas maduras, siempre estamos avanzando hacia la madurez o hacia la decadencia, dependiendo de cómo elegimos vivir. El mensaje de Amós es un llamado urgente: alinéate con la justicia y vive con integridad, porque Dios ve todo y actúa en el momento preciso. Dios mostró a Amós una canasta de frutas maduras. Parece algo simple, pero su significado es profundo. Las frutas maduras no solo están en su punto justo, sino que también están a punto de pudrirse. Dios usó esta imagen para decir que el tiempo de Israel había llegado a su límite. La paciencia divina había terminado, y el juicio estaba decidido. Así como las frutas que ya no pueden ser aprovechadas, Israel enfrentaría las consecuencias de sus errores. Amós tenía la difícil misión de entregar este mensaje al pueblo. Ya no había espacio para el optimismo ni para la esperanza de una postergación. Era una advertencia clara: su tiempo se había agotado. Amós también usó metáforas impactantes para que el pueblo comprendiera la gravedad de la situación. Comparó la destrucción de Israel con un terremoto, algo devastador que nadie puede controlar. Era su manera de mostrar que el juicio de Dios sería inmenso e imposible de evitar. Utilizaba un lenguaje fuerte, lleno de imágenes poderosas, para despertar al pueblo de su complacencia. Era como si Amós estuviera diciendo: miren a su alrededor, vean cómo las cosas están mal y comprendan lo que está por suceder. Uno de los mensajes más poderosos de Amós fue sobre el famoso Día del Señor. En la mente del pueblo, ese día sería de victoria y liberación. Esperaban que Dios interviniera, destruyera a sus enemigos y exaltara a la nación. Pero Amós derrumbó completamente esa idea. Dijo que el día del Señor no sería de luz y salvación, sino de oscuridad y juicio. Con palabras duras, advirtió: «Hay de ustedes que desean el día del Señor. Ese día será de oscuridad, no de luz». Amós 5:18. Amós volteó las expectativas del pueblo, mostrando que no estaban preparados para lo que venía. Describió ese día con detalles aterradores. Dijo que sería como huir de un león y encontrarse con un oso, o como entrar en casa para descansar y ser mordido por una serpiente.
No habría refugio, no habría escape. Todo en lo que el pueblo confiaba, su riqueza, sus alianzas políticas, su seguridad, sería destruido. Era una advertencia para mostrar que la verdadera seguridad no está en las cosas materiales, sino en vivir de manera justa y obediente a Dios. El mensaje de Amós es un llamado a la reflexión. Nos recuerda que Dios ve más allá de las apariencias y que no tolera la injusticia y la corrupción. Así como Israel, estamos llamados a evaluar nuestras elecciones, a alinear nuestras vidas con lo que es correcto y a recordar que las consecuencias de nuestros actos siempre llegan. Amós habló sobre juicio, pero también sobre esperanza. Había una oportunidad de cambio, siempre y cuando el pueblo se arrepintiera y volviera a practicar la justicia. Es un recordatorio de que aún tenemos tiempo para hacer lo correcto. Imagina esto. Amós trae un mensaje poderoso y difícil. Habla sobre el día del Señor, un momento que el pueblo de Israel creía que sería de gloria y triunfo. Pero Amós destruye completamente esa expectativa. Dice que ese día no será de alegría, sino de juicio y revelación. Dios no estaba complacido con los sacrificios y rituales que el pueblo realizaba. ¿Por qué? Porque esas prácticas no reflejaban un corazón sincero ni un compromiso con la justicia. Dios habló por medio de Amós. Aborrezco, desprecio sus festividades y no me agradan sus asambleas solemnes. Amós 5, 21. En otras palabras, lo que importaba para Dios era la justicia y la rectitud, no ceremonias vacías. Amós también dejó claro que el día del Señor no sería solo una advertencia para Israel. Era algo más grande, que afectaría a todas las naciones. Dios es el juez de toda la tierra, y su justicia no tiene fronteras. Este mensaje no era solo sobre protección, sino también un llamado al arrepentimiento. Él exhortó al pueblo a buscar al Dios verdadero y a cambiar sus caminos antes de que fuera demasiado tarde. Mostró que aún había una oportunidad para evitar el desastre, pero esa oportunidad dependía de un arrepentimiento genuino. Sin eso, el juicio sería definitivo. Las profecías de Amós no se limitaban solo a Israel. También trajo mensajes de juicio para las naciones vecinas, como Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Cada una de estas naciones fue acusada de cometer actos violentos, como violencia extrema, traición, esclavitud y crueldad. Por ejemplo, Damasco fue condenada por su brutalidad en los conflictos con Galaad, donde Amós describe que trillaron Galaad con trillos de hierro. Amós 1, 3. Esta imagen simboliza la violencia extrema y la falta de humanidad. Por su parte, Gaza fue acusada de capturar pueblos enteros y venderlos como esclavos, movida por la avaricia y la falta de compasión. Tiro, una ciudad conocida por su riqueza y comercio, también fue denunciada por Amós. Rompieron una antigua alianza con Israel al entregar una comunidad de refugiados al cautiverio. Dios no ignoraría esta traición. Amós profetizó que la destrucción llegaría a Tiro, demostrando que Dios valora la fidelidad y la justicia por encima de todo. Estos mensajes dejaron claro que Dios estaba atento a las acciones de todas las naciones y que su justicia era universal. Lo que Amós trae es un mensaje directo. Dios no se impresiona con apariencias ni con rituales vacíos. Lo que Él desea es un corazón alineado con la verdad, la justicia y la compasión. Y este mensaje resuena hasta el día de hoy. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras elecciones y a buscar una relación genuina con Dios, basada en la sinceridad y en acciones correctas. Amós presentó un mensaje claro y contundente que confrontaba intereses económicos, políticos e incluso religiosos. No perdonó a nadie, ni siquiera a las naciones vecinas de Israel. La ciudad de Tiro, por ejemplo, fue duramente criticada por romper una antigua alianza al entregar refugiados al cautiverio. Para Amós, las alianzas debían basarse en principios morales y no en intereses momentáneos. Edom, Amón y Moab también fueron condenados. Edom por su enemistad continua y cruel contra Israel. Amón por cometer atrocidades brutales contra mujeres embarazadas en guerras para conquistar territorios. Y Moab por deshonrar incluso a los muertos, quemando los huesos del rey de Edom. Estos actos inhumanos mostraban la corrupción moral de estas naciones, y Amós anunció que todos enfrentarían el juicio divino. Pero llevar esta verdad tuvo un alto costo para Amós. No era un profeta querido. Su mensaje incomodaba tanto al pueblo como a los líderes religiosos y políticos, especialmente a aquellos que se beneficiaban de la injusticia. Él exponía la hipocresía y la corrupción, lo que lo convertía en una amenaza para quienes querían que todo siguiera igual. Fue rechazado, resistido y perseguido, especialmente por líderes como Amasías, el sacerdote de Betel. Amasías era responsable de los santuarios reales, un lugar que se había convertido más en un centro político que en uno religioso. Cuando Amós comenzó a predicar contra la corrupción y declaró que el rey Jeroboam moriría y que Israel sería llevado al exilio, Amasías vio estas palabras como una amenaza directa al reino.
Amasías no se quedó de brazos cruzados. Intentó silenciar a Amós de todas las formas posibles. Envió un mensaje al rey Jeroboam acusándolo de conspirar contra la estabilidad del reino y alegando que sus profecías estaban debilitando la moral del pueblo. Además, lo confrontó personalmente, intentando expulsarlo de Betel. Le dijo algo como: «Vete, profeta, regresa a Judá y gana tu vida profetizando allá. Aquí, en Betel, no hay lugar para ti. Este es el santuario del rey y el templo del reino». Amós 7, 12-13. Fue un intento claro de silenciar la verdad y proteger los intereses de los poderosos. Pero Amós no se dejó intimidar. Sabía que su misión venía de Dios y que su mensaje era más grande que cualquier resistencia que enfrentara. Su confianza y determinación muestran que la verdad debe proclamarse, incluso cuando es incómoda o impopular. Nos recuerda que la justicia y la fidelidad a Dios siempre deben estar por encima de los intereses humanos. Amós enfrentó desafíos enormes al cumplir su misión, pero nunca retrocedió. Cuando Amasías, el sacerdote de Betel, intentó desacreditarlo insinuando que debía volver a Judá, su tierra natal, y dejar en paz a Israel, la intención era clara: silenciar su voz. Amasías quería presentar a Amós como un extranjero entrometido, alguien sin autoridad para hablar en Betel, e incluso trató de clasificarlo como un oportunista que usaba la profecía para su propio beneficio. Pero Amós, con firmeza y humildad, mostró que su misión no provenía de una ambición personal, sino de un llamado directo de Dios. La respuesta de Amós fue clara: «Yo no era profeta ni hijo de profeta. Yo cuidaba bueyes y recogía higos. Pero el Señor me llamó mientras estaba en el campo y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós 7, 14-15. Con estas palabras, dejó evidente que no estaba allí por elección propia ni para beneficiarse. Estaba obedeciendo una orden divina. Esa sinceridad y verdad eran la base de su autoridad, y nada de lo que Amasías hiciera podría cambiar eso. A pesar del intento de intimidación, Amós no dudó. Profetizó directamente contra Amasías, diciendo que su familia enfrentaría un destino trágico. Su esposa sería deshonrada, sus hijos e hijas morirían en la guerra, sus tierras serían divididas y él mismo moriría en tierra extranjera, lejos de Israel. Estas palabras reflejaban la justicia divina que Amós proclamaba. Amasías, al intentar silenciar al profeta, terminó atrayendo sobre sí y su casa el juicio de Dios. Este enfrentamiento entre Amós y Amasías muestra el poder del mensaje divino. Amós no era alguien que buscaba conflictos, pero tampoco se dejaba intimidar. Era la voz de Dios en un tiempo de gran corrupción, y su lealtad al llamado divino lo llevó a enfrentar cualquier oposición, incluso de las autoridades más poderosas. A pesar de las amenazas y el rechazo, Amós continuó firme en la misión que Dios le confió. Sabía que su mensaje era necesario, independientemente de las consecuencias. Y aunque no se tienen detalles exactos sobre el destino de Amasías, la historia muestra que resistirse a la voluntad de Dios trae serias consecuencias. La historia de Amós nos enseña sobre obediencia, valentía y la fuerza de mantenerse fiel a la verdad, incluso cuando eso significa ir contra el sistema. Durante el reinado de Jeroboam I, Israel vivió una fase de auge material. Todo parecía ir bien, pero, como Amós había advertido, esa estabilidad aparente era solo una ilusión. No pasó mucho tiempo antes de que estas advertencias se convirtieran en un periodo de decadencia y desastre. Poco después de la misión de Amós, el reino fue conquistado por los asirios, y muchos israelitas fueron llevados al exilio, exactamente como el profeta había profetizado. Si Amasías seguía vivo en ese momento, habría presenciado la devastación de Israel y la caída de Betel, el santuario donde servía. Esta tragedia fue el resultado del juicio de Dios sobre una nación que ignoró repetidamente las advertencias divinas. Pero no todo en el mensaje de Amós fue sobre juicio. A pesar de sus diversas advertencias, trajo un mensaje de esperanza y restauración. Dios, incluso al corregir a su pueblo, reveló su carácter misericordioso. Amós prometió que, después del periodo de castigo, Dios restauraría al remanente de Israel. Este grupo sería el fundamento para una nueva nación, renovada y dedicada a la justicia y la rectitud. Habló sobre la supervivencia del tabernáculo caído de David. Amós 9, 11. Una promesa que señalaba la restauración de la dinastía davídica, en última instancia, la llegada del Mesías. Esa restauración estaría marcada por paz y abundancia en un contraste absoluto con el caos y la destrucción predichos anteriormente. Amós habló de un futuro donde los montes destilarán vino dulce. Amós 9, 13, y el pueblo de Israel viviría en seguridad y alegría en su tierra. Pero esta promesa no se limitaba a la restauración física de Israel. Apuntaba a una renovación espiritual profunda, en la que la relación entre Dios y su pueblo sería completamente restaurada.
Dios prometió plantar a su pueblo en su tierra para que nunca más fueran arrancados de ella. Esta visión traía un mensaje de esperanza poderosa. Incluso ante la desobediencia y el juicio, Dios nunca abandonaría completamente a su pueblo. La promesa no era solo material, sino también espiritual, mostrando la seguridad de que aquellos que permanecieran fieles vivirían bajo la protección divina. El mensaje de Amós era claro. Dios no solo deseaba reconstruir Israel, sino también transformar el corazón de su pueblo, trayendo verdadera paz y justicia. El legado de Amós es impresionante, a pesar de ser conocido como uno de los profetas menores. Amós fue un profeta que marcó la historia con su valentía y fidelidad. Desafió directamente la opresión, la corrupción y la desigualdad, dejando claro que ser escogido por Dios no es un privilegio sin responsabilidad. Al contrario, es un llamado a vivir con aún más justicia. Amós mostró que Dios no tolera la hipocresía ni la injusticia, incluso entre su propio pueblo. Dijo algo profundo: de todas las familias de la tierra, solo a vosotros os he conocido. Por lo tanto, os castigaré por todas vuestras iniquidades. Amós 3, 2. Esta declaración reveló que la verdadera relación con Dios exige una vida íntegra y justa. La influencia de Amós fue tan grande que sus enseñanzas moldearon a otros profetas, como Isaías, Miqueas y Jeremías. Abrió camino a una nueva forma de entender el mensaje profético, poniendo la moralidad y la justicia social en el centro. Amós nos enseñó que a Dios le importa más la forma en que nos tratamos unos a otros que las ceremonias religiosas. Su famoso llamado: corra la justicia como las aguas, y la rectitud como un arroyo inagotable, Amós 5, 24, sigue inspirando a líderes y movimientos que luchan por un mundo más justo, como Martin Luther King, quien citó estas palabras en su discurso Yo tengo un sueño. Cuando miramos la historia de Amós y su enfrentamiento con Amasías, entendemos el impacto de su misión. Se enfrentó a líderes poderosos, pero permaneció fiel al llamado de Dios, demostrando que obedecer al Señor requiere valentía. Ahora, la pregunta es: ¿cómo has respondido al llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a enfrentar desafíos y adversidades para hacer lo correcto, o prefieres acomodarte, como Amasías, en una posición cómoda, sin cuestionar los cambios necesarios? La decisión es tuya, pero recuerda, la justicia de Dios siempre prevalecerá. Si esta historia te hizo reflexionar, no dejes que pase desapercibida. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue explorando más historias transformadoras de la Biblia. Al fin y al cabo, la verdadera sabiduría está en escuchar y obedecer la voz de Dios. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.